El millonario quedó paralizado al ver a su amada desaparecida hace 7 años, mendigando en las calles y con gemelos. Se acercó y lo que descubrió lo dejó sin aliento. Las luces de la ciudad brillaban como joyas en el horizonte, reflejándose en los vidrios oscuros del coche lujoso que deslizaba suavemente por las calles. Roberto estaba distraído, con los ojos fijos en el vacío más allá de la ventana. El evento de gala que acababa de dejarle era solo otro recordatorio de su soledad. Rodeado de personas influyentes, conversaciones educadas y copas de champán, se sentía aún más alejado de algo que realmente importaba. Mariana. El nombre aún resonaba en su mente como una melodía triste y constante, incluso después de 7 años desde su desaparición. El dolor de su ausencia nunca había disminuido. Él había buscado, contratado investigadores, rastreado cada pista, pero nada. Era como si Mariana se hubiera evaporado. Cada noche silenciosa en su mansión, el vacío parecía más grande. Esa noche, impulsado por un sentimiento que él mismo no lograba explicar, Roberto le pidió al chofer que tomara una ruta diferente hacia casa. Mientras el coche entraba a una calle menos iluminada, un escenario completamente diferente se desplegaba ante él. Las vitrinas glamorosas dieron paso a paredes desconchadas y callejones sucios. Era una realidad que Roberto rara vez enfrentaba, envuelto en su burbuja de riqueza y poder. De repente algo llamó su atención. En la acera, a la luz temblorosa de un poste, una figura femenina sostenía un vaso de plástico y gesticulaba lentamente a los transeúntes. A su lado, 2 niños, gemelos, encogidos contra el frío de la noche. Roberto sintió un escalofrío inexplicable. Le pidió al chofer que detuviera el coche. Al salir del vehículo, fue como si el tiempo se detuviera. Reconoció de inmediato esos rasgos, incluso escondidos bajo el cansancio y la miseria. Mariana. El corazón de Roberto se disparó, la incredulidad mezclándose con una ola abrumadora de emociones. Ella estaba flaca, abatida. Vestía ropa que apenas protegía su cuerpo del frío. Sus ojos, antes tan brillantes, estaban opacos, pero aún cargaban una profundidad que él jamás olvidaría. «Mariana», casi susurró, pero el tono de su voz la hizo congelarse en el lugar. Sus ojos se volvieron lentamente hacia él, abriéndose de par en choque. Por un instante, el mundo pareció girar más despacio. Roberto notó cómo ella sostenía las manos de los niños instintivamente, como si quisiera protegerlos. Los chicos lo miraron con curiosidad y recelo, sus facciones idénticas marcando una extraña familiaridad que Roberto no podía ignorar. «Roberto», Mariana finalmente murmuró, su voz débil y vacilante. Él dio un paso adelante, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Parte de él quería abrazarla, parte quería exigir respuestas. Pero en ese momento, todo lo que podía sentir era una inmensa compasión por la figura frágil ante él. «Dios mío, ¿qué te pasó?», preguntó tratando de controlar la urgencia en su voz. «Mariana, no puedes seguir aquí. Por favor, ven conmigo». Mariana retrocedió levemente, apretando las manos de los niños. Su mirada era de desconfianza y miedo. Roberto se dio cuenta de que ella estaba vacilante, quizás asustada por su repentina aparición. Respiró hondo, intentando suavizar el tono. «Solo quiero ayudar, no necesitas quedarte aquí. Puedo llevarte a un lugar seguro para ti y ellos». Miró a los niños, que ahora lo observaban con una curiosidad infantil. «No puedo», Mariana comenzó, pero su voz falló. Yo no puedo, Roberto». «¿No puedes? Mariana, mírate, por favor, solo por una noche para que descanses. Luego decides qué hacer. No te voy a obligar a nada». Ella dudó, mirando a sus hijos. Había un conflicto en sus ojos,
como si estuviera sopesando las opciones. Finalmente, exhaló un suspiro largo y reacio, asintiendo con la cabeza. Está bien, solo por una noche. Roberto sintió una mezcla de alivio y angustia. Extendió la mano para ayudarla a levantarse, pero Mariana la ignoró, levantándose con dificultad por sí sola. Los niños lo siguieron con pasos tímidos hasta el coche. Mientras se acomodaban en el asiento trasero, un detalle llamó la atención de Roberto. Uno de los gemelos, Pedro, ajustó su abrigo y algo quedó visible en su piel, una pequeña marca de nacimiento cerca del cuello. Un destello de memoria lo golpeó. Era exactamente igual a la que Roberto tenía, un rasgo que él sabía que era hereditario. Miró al otro niño, Miguel, y notó la misma marca. Su corazón se aceleró. Las preguntas comenzaron a formarse en su mente, pero sabía que ese no era el momento para confrontaciones. Por ahora necesitaba asegurarse de que Mariana y los niños estuvieran a salvo. El coche siguió hacia el departamento que Roberto había preparado para emergencias. Mientras viajaban en el silencio de la noche, una nueva llama de esperanza comenzaba a encenderse dentro de él, junto con una sospecha inquietante que podría cambiarlo todo. La tensión flotaba en el aire como una niebla densa. En los días que habían pasado, el silencio entre Roberto y Mariana se había vuelto casi insoportable. Él respetaba la reticencia de ella para hablar, pero su determinación por descubrir la verdad crecía con cada momento. Ella, por otro lado, luchaba contra un peso que la consumía, como si cargar el secreto por tanto tiempo hubiera dejado marcas irreparables. Esa noche, mientras los niños dormían profundamente, Mariana finalmente llamó a Roberto para conversar. Estaba sentada en el sofá de la sala, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Al verla en esa posición, Roberto sintió un escalofrío. Algo importante estaba a punto de ser dicho. «Te voy a contar todo», comenzó ella con la voz temblorosa, «pero necesito que me prometas algo». «Lo que sea», respondió él, sentándose en la butaca frente a ella. «Solo quiero saber la verdad». Ella respiró hondo, intentando reunir fuerzas. Sus ojos se fijaron en los de Roberto, cargados de dolor y vergüenza. «Hace 7 años, cuando desaparecí, no fue porque lo quisiera. Me vieron forzada». Roberto se inclinó hacia adelante, los puños apretados en expectativa. «¿Forzada? ¿Por quién?» «Alberto». El nombre salió como un veneno, cargado de resentimiento. «Tu tío. Me amenazó, Roberto. Dijo que si no te dejaba a ti me mataría, y también a ti». La revelación golpeó a Roberto como un impacto. Se quedó inmóvil, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Alberto, su propio tío, a quien siempre consideró un hombre calculador pero leal a la familia, ahora era acusado de algo tan atroz. «No tiene sentido», murmuró él confundido. «¿Por qué haría eso? ¿Cuál sería el motivo?» «Él pensaba que yo era una amenaza». Mariana desvió la mirada, su voz tomando un tono amargo. «Dijo que te estaba distrayendo de los negocios, que te estabas volviendo vulnerable. Pero no fue solo él, Roberto. No lo hizo solo». Roberto sintió que se le revolvía el estómago. Sabía lo que vendría después, pero su mente se negaba a aceptar. «¿Mi madre?» La voz de él era baja, casi un susurro. Mariana asintió lentamente y las lágrimas finalmente comenzaron a correr por su rostro. «Olga nunca me quiso. Siempre dejó claro que pensaba que no era lo suficientemente buena para ti. Cuando se enteró de que estábamos hablando de matrimonio, se unió a Alberto. Decidieron alejarme de cualquier manera». Roberto se recostó en la silla, sintiendo el peso aplastante de la traición. Pasó las manos por su rostro intentando controlar la avalancha de emociones que lo dominaban. Ira, tristeza, culpa. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo no noté las manipulaciones de personas tan cercanas? ¿Y por qué no me contaste nada?, preguntó con la voz entrecortada. ¿Por qué simplemente
Huiste. Mariana apretó las manos, los nudillos volviéndose blancos. Tenía miedo. Alberto era un hombre peligroso. Me mostró que estaba dispuesto a todo y no podía arriesgar tu vida, ni la de nuestros hijos. Roberto abrió los ojos de par en par, las palabras resonando en su mente. ¿Nuestros hijos?, repitió, como si necesitara confirmación. Mariana asintió de nuevo, la mirada fija en el suelo. Descubrí que estaba embarazada poco antes de huir. No podía decírtelo. Si Alberto lo supiera, lo usaría en nuestra contra. Huí para proteger a los niños, para protegerte a ti. La confesión trajo una ola de emociones incontrolables. Roberto se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro como si intentara procesar todo. Pensó en los años que perdió, en los momentos que nunca vivió con Pedro y Miguel, y sintió un dolor profundo. «Perdí todo por su culpa», dijo él, finalmente deteniéndose. «Me robaron 7 años de mi vida, Mariana. 7 años». Ella levantó la mirada hacia él, la expresión cargada de culpa y tristeza. «Y yo te perdí a ti, Roberto. ¿Crees que fue fácil? Tuve que empezar de cero, sola, sin nadie. Cada día era una lucha por sobrevivir, pero lo hice por los niños, por nosotros». Las palabras de ella cortaron a Roberto como una cuchilla. Sabía que ella tenía razón, que sus acciones habían sido movidas por el miedo y el amor. Pero el dolor de la traición y las pérdidas aún pesaba como una carga insoportable. «Ellos pagarán por esto», declaró él con la voz firme. «Alberto, mi madre, ellos pagarán». Mariana lo miró con preocupación. «Roberto, no hagas nada precipitado, son peligrosos». «Sé exactamente con quién estoy lidiando», respondió él, los ojos brillando con determinación. «Pero ahora tendrán que lidiar conmigo». El silencio se apoderó de la sala. Mariana parecía exhausta, pero aliviada por finalmente haber contado la verdad. Roberto, por otro lado, sentía como si apenas estuviera comenzando una batalla que cambiaría sus vidas para siempre. Sea lo que fuera que viniera después, sabía que haría todo lo posible para proteger a Mariana, Pedro y Miguel, su familia. Era hora de enfrentar el pasado y traer justicia al presente. El sol de la mañana invadía las grandes ventanas del departamento, pero Roberto no lograba sentir el calor. Estaba sentado en su oficina improvisada, analizando pilas de documentos que había logrado reunir en las últimas semanas. Sus contactos más confiables habían trabajado rápido. Entre extractos bancarios, registros de transacciones y mensajes encriptados, una verdad perturbadora comenzaba a emerger. Alberto y Olga estaban más involucrados en la desaparición de Mariana de lo que él podría imaginar. Entre los papeles, Roberto encontró transferencias bancarias realizadas desde una cuenta vinculada a la empresa hacia una firma de investigación privada que, aparentemente, seguía a Mariana meses antes de su desaparición. También había un correo electrónico enviado por Alberto a su madre describiendo a Mariana como una distracción peligrosa que necesita ser eliminada. A pesar del lenguaje contenido, el tono amenazante era claro. Roberto sintió que se le revolvía el estómago al leer esas palabras. La madre, a la que él había venerado, y el tío que le había ayudado a guiar los negocios, habían traicionado su confianza de manera imperdonable. Mientras tanto, en el departamento, Pedro y Miguel estaban más a gusto. Los niños, con su curiosidad típica, comenzaron a explorar los rincones del lugar, descubriendo cada detalle que el lujo podía ofrecer. Para Roberto, verlos correr por el espacio era una mezcla de alegría y dolor. Eran sus hijos, pero no lo sabían. Observaba cada pequeño gesto, la manera en que Pedro fruncía el ceño al concentrarse, tan parecido a él, y la forma en que Miguel hablaba con las manos, recordando a Mariana.
En una mañana, mientras jugaban con un set de bloques de construcción que Roberto había comprado, Pedro lo miró y preguntó: «Tío Roberto, ¿por qué cuidas de nosotros?». La pregunta lo tomó desprevenido. Miró al niño y luego a Miguel, que esperaba la respuesta con igual curiosidad. Roberto intentó sonreír, pero sintió el peso de la verdad en su pecho. «Porque quiero que ustedes y su mamá estén bien. Ustedes son importantes para mí». Los dos niños aceptaron la respuesta con la simplicidad infantil, pero Roberto sabía que ese momento no podía durar para siempre. Necesitaba contar la verdad, pero el miedo a cómo afectaría a los niños lo hacía vacilar. Por la noche, mientras Mariana acostaba a los niños a dormir, Roberto aprovechó para continuar sus investigaciones. Había contratado a un hacker para recuperar mensajes eliminados de los correos electrónicos de Alberto, y lo que encontró lo dejó aún más furioso. Había registros de Alberto coordinándose con otras personas para monitorear los movimientos de Mariana después de que ella huía. Parecía decidido a asegurarse de que ella no regresara con Roberto, ni revelara el secreto de los gemelos. Roberto también encontró mensajes de su madre. No solo apoyaba el plan de Alberto, sino que parecía estar de acuerdo con los métodos implacables. En un fragmento de un mensaje, ella escribió: «Él necesita concentración, y Mariana es una distracción que puede destruir todo por lo que hemos trabajado». Esas palabras resonaron en la mente de Roberto. Todo por lo que trabajaron, y él, su felicidad, sus sueños, no valían nada. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Roberto intentó acercarse a los niños de manera más directa. Ayudó a Miguel a cortar las frutas y elogió a Pedro por armar un juguete complicado. Los dos comenzaron a abrirse más, contando historias sobre pequeños momentos de sus vidas con Mariana. Roberto absorbía cada palabra, intentando llenar los años que había perdido. En un momento, Miguel dijo algo que le partió el corazón. «Mamá siempre dice que nuestro papá está lejos, pero que nos ama». Roberto necesitó de todo su autocontrol para no llorar frente a los niños. Miró a Mariana, quien se había congelado al escuchar el comentario. Sus ojos se encontraron, y ella supo que él estaba a punto de contar la verdad. Después de que los niños corrieron a jugar, Roberto se acercó a Mariana. «Necesito contarles, Mariana. Ellos merecen saber». Ella sacudió la cabeza, preocupada. «Todavía son muy pequeños. No sé cómo reaccionarían. Además, todo esto aún es tan reciente, Roberto. Necesitan estabilidad antes que nada». «¿Estabilidad?», respondió él, su voz más firme. «Necesitan saber que tienen un papá. No puedo seguir fingiendo». Mariana suspiró profundamente, pasando las manos por su cabello. «Solo espera un poco más. Déjalos acostumbrarse a ti. Entenderán en el momento adecuado». Roberto sabía que Mariana tenía razón, pero eso no hacía que la espera fuera menos dolorosa. Pasó la noche en vela, reflexionando sobre cómo sería el futuro para Pedro y Miguel. Quería protegerlos, pero también sabía que la verdad era una carga que, tarde o temprano, todos tendrían que llevar. En el fondo, Roberto sentía que contar la verdad a los niños era solo el inicio. El verdadero desafío sería enfrentar a Alberto y Olga y asegurarse de que nada amenazara nuevamente a su familia. El reloj marcaba la medianoche cuando Roberto cerró la última carpeta de documentos, un compendio robusto de pruebas que él sabía que eran irrefutables. Los mensajes, los registros bancarios y los testimonios de ex-empleados eran suficientes para desenmascarar a Alberto y exponer a su madre como cómplice. En ese momento, ya no había espacio para la hesitación. Él ya no era el joven inexperiente que sus familiares pensaban que manipulaba. Estaba listo para enfrentar a los responsables de destruir su vida. A la mañana siguiente,
Roberto se dirigió a la oficina principal de la empresa de la familia, donde sabía que encontraría a Alberto. El ambiente, lujoso y opresivo, parecía reflejar la arrogancia de su tío. Alberto, sentado en una silla de cuero, ni se molestó en ocultar su sorpresa al ver a Roberto entrar sin previo aviso. «Roberto, qué honor», dijo él, con una sonrisa calculada. «Pensé que estabas ocupado cuidando de tus nuevos proyectos». Roberto cerró la puerta detrás de sí, manteniendo una mirada fría. «Tenemos mucho de qué hablar, Alberto». Alberto se inclinó en la silla, cruzando los brazos con aire de desdén. «Si es sobre la empresa, ya dije que todo está bajo control. Puedes relajarte». «No, no es sobre la empresa», respondió Roberto, colocando un sobre pesado sobre el escritorio de su tío. «Es sobre Mariana». La sonrisa de Alberto desapareció instantáneamente. Abrió el sobre, hojeando los documentos, y su rostro se endureció. Mensajes intercambiados con Olga, transferencias a la agencia que siguió a Mariana y detalles de sus intentos de intimidarla. Las pruebas eran abrumadoras. «¿Qué quieres con esto?», preguntó Alberto intentando sonar imperturbable, pero la tensión en su voz era evidente. «Quiero que admitas todo. Digas lo que hiciste y por qué». La voz de Roberto era firme, casi amenazante. Alberto bufó, pero su expresión revelaba una creciente preocupación. «Te estaba protegiendo, Roberto, protegiendo tu carrera, tu futuro». Mariana era una distracción. No tenía nada que ofrecer más que complicaciones. Hice lo que creí mejor para el bien mayor. Roberto dio un paso adelante, golpeando las manos sobre la mesa. «Para tu bien mayor, Alberto, destruiste mi vida. Me alejaste de la mujer que amaba, de mis propios hijos». Su voz aumentó, cargada de indignación. «Me robaste 7 años, y ahora intentas justificarlo como si hubiera sido un acto de generosidad». Alberto intentó mantener la compostura, pero el peso de la evidencia y el tono implacable de Roberto lo hicieron vacilar. «¿Y qué vas a hacer con eso?», preguntó, el tono desafiante enmascarando el miedo. «Tengo todo lo que necesito para destruirte», respondió Roberto. «Puedo exponer tus acciones a la empresa, a la policía, a los medios. Perderás todo, Alberto. O puedes hacer lo que yo mande». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alberto sabía que no tenía salida. Roberto lo dejó con una elección: renunciar a la empresa y desaparecer de sus vidas para siempre, o enfrentar la humillación pública. Sin alternativas, Alberto accedió a firmar su propia sentencia de destitución. Mientras Roberto salía de la oficina, sintió una mezcla de alivio y rabia. Esta era solo la primera batalla. Más tarde ese día, Roberto fue a la mansión de su madre. El ambiente, siempre impecable, ahora parecía vacío, casi opresivo. Olga estaba sentada en la sala de estar, hojeando una revista, cuando él entró. La sonrisa que ella mostró al verlo desapareció rápidamente al notar la seriedad de su semblante. «Roberto, ¿qué pasó?», preguntó intentando sonar despreocupada. «Sabes muy bien lo que pasó, mamá». Él dejó un sobre similar al que entregó a Alberto sobre la mesa de centro. «Lee». Olga dudó, pero abrió el sobre. A medida que leía, el color de su rostro cambió. Cuando terminó, puso los papeles de lado con las manos temblorosas. «Esto es un absurdo», comenzó ella, pero Roberto la interrumpió. «No niegues. Tengo pruebas suficientes para saber que apoyaste a Alberto, que estuviste de acuerdo en destruir lo que tenía con Mariana. Me traicionaste». Olga se levantó, intentando recuperar el control de la conversación. «Lo hice por ti, Roberto. Estaba ciego por ella. Aquella mujer no era adecuada para ti. Pensé que estaba protegiendo tu futuro, tu legado». «¿Mi futuro?». La voz de Roberto estaba cargada de resentimiento. «Destruiste mi presente, mamá. Me alejaste de la mujer que amaba, de mis hijos.
¿Sabías que ella estaba embarazada? ¿No lo sabías? Olga bajó la cabeza, incapaz de responder. El silencio fue respuesta suficiente. No tenías ese derecho, continuó Roberto, ahora más calmado pero aún firme. Me lo quitaste todo. Durante años viví atormentado, sin saber qué pasó con Mariana. Y ahora descubro que fuiste tú quien tiró de los hilos detrás de todo. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Olga. Me equivoqué, Roberto. Me equivoqué terriblemente, pero lo hice porque te amo. ¿No lo entiendes? Solo quería lo mejor para ti. Roberto sacudió la cabeza frustrado. ¿Lo mejor para mí? No. Querías lo que pensabas que era lo mejor para ti. Pero ahora se acabó, mamá. Voy a cuidar de mi familia, de mi verdadera familia. Y voy a asegurarme de que ni tú, ni Alberto, ni nadie más interfiera. Olga sollozó, intentando recomponerse. Por favor, perdóname, Roberto. Quiero arreglar las cosas. El perdón no es algo que se pide, es algo que se gana. Él la miró, los ojos cargados de tristeza. Tal vez algún día pueda perdonarte, pero eso depende de tus acciones a partir de ahora. Olga asintió, incapaz de decir más nada. Roberto salió de la mansión sin mirar atrás, con el corazón pesado pero decidido. Sabía que aún había mucho por reconstruir, pero por primera vez en años sentía que estaba en control de su destino. Ahora, con Alberto fuera del camino y su madre confrontada con la realidad de sus actos, Roberto estaba listo para comenzar una nueva vida, con Mariana, Pedro y Miguel. Una vida donde nadie más pudiera destruirlos. Los primeros rayos de sol iluminaban la mesa del desayuno en el departamento de Roberto, ahora transformado en un hogar para Mariana y los gemelos. El ambiente allí era ligero, aunque cargaba los vestigios de un pasado que todos intentaban dejar atrás. Pedro y Miguel, con la energía característica de los niños, reían fuerte mientras peleaban por el último pedazo de pastel. Roberto, sentado al borde de la mesa, observaba la escena con una sonrisa discreta, pero cargada de emoción. «Pedro, deja que Miguel lo tome. Te comiste 2 pedazos», reprendió Mariana, pero sin esconder la ternura en su voz. «Es justo. Él ganó el juego ayer», dijo Roberto, guiñando un ojo a Miguel, quien rió, sintiéndose apoyado. Los momentos en familia eran nuevos para él. Durante años, Roberto se había dedicado solo al trabajo, llenando el vacío con metas y logros materiales. Ahora, sin embargo, aprendía la importancia de los pequeños gestos. Enseñar a Pedro a arreglar el juguete roto, ayudar a Miguel con la tarea, o simplemente escuchar las historias interminables que los dos inventaban. Cada momento con los niños parecía un regalo, un fragmento de los años que había perdido. Mariana, por su parte, aún luchaba con los fantasmas del pasado. Aunque estaba aliviada por finalmente estar segura al lado de Roberto, el miedo de que algo los separara nuevamente era constante. A veces se despertaba en medio de la noche, atormentada por pesadillas. En esas horas encontraba en Roberto un apoyo que nunca fallaba. Él la escuchaba, sostenía sus manos y le recordaba que estaban juntos ahora y nada cambiaría eso. «No tienes que cargar todo sola, Mariana», dijo él una noche, mientras los dos estaban sentados en el balcón, viendo la ciudad iluminada. «Estoy aquí, y siempre estaré». Mariana lo miró, las lágrimas amenazando con caer. Durante tanto tiempo, había aprendido a no confiar en nadie, a ser la única responsable de proteger a los niños. Pero poco a poco, el amor y la dedicación de Roberto estaban reconstruyendo algo que ella pensó que había perdido para siempre: la confianza. Al mismo tiempo, Olga comenzaba a dar señales de cambio. El enfrentamiento con Roberto había sido devastador para ella, pero también un punto de inflexión. Por primera vez en años, se vio confrontada con las consecuencias de sus acciones y se dio cuenta de cuánto había perdido. Comenzó con pequeños gestos.
Enviaba juguetes para los niños, acompañados de tarjetas escritas a mano. No fue bien recibida de inmediato. Mariana aún guardaba mucha desconfianza y Roberto estaba atento a cualquier intento de manipulación. Pero Olga persistió. Se esforzó por buscar un terapeuta y poco a poco fue mostrando a Roberto que su cambio era genuino. Una tarde, Olga pidió encontrarse con Mariana. Fue un encuentro tenso, marcado por largos silencios y hesitaciones. «Sé que no merezco tu perdón», comenzó Olga, sosteniendo nerviosamente una taza de té. «Pero quiero que sepas que me arrepiento de todo. Yo solo quería proteger a mi hijo, pero terminé destruyendo lo más importante para él». Mariana mantuvo una postura firme, pero algo en los ojos de Olga parecía sincero. «No es solo sobre mí», respondió Mariana, con una voz calmada pero resuelta. «Es sobre los niños. Ellos no saben lo que pasó, pero algún día lo sabrán. Y necesito asegurarme de que cuando eso suceda, vean que has cambiado». Olga asintió, con lágrimas en los ojos. Era solo el inicio de un camino largo e incierto, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Mientras tanto, Roberto y Mariana trabajaban juntos para superar los traumas del pasado. Decidieron buscar ayuda profesional, tanto para sí mismos como para fortalecer el vínculo con los gemelos. La terapia sacó a relucir heridas profundas, pero también permitió que vieran la resiliencia que habían construido juntos. Uno de los momentos más destacados fue cuando Roberto finalmente contó la verdad a Pedro y Miguel. Reunió a los niños en el sofá y explicó, con palabras simples, que él era su padre. El silencio que siguió fue casi insoportable, hasta que Miguel, con sus grandes ojos brillantes, preguntó: «Entonces, ¿siempre vas a estar aquí con nosotros?» «Siempre», respondió Roberto emocionado. «Ustedes son lo más importante de mi vida». Los niños lo abrazaron con fuerza y Pedro susurró: «Nosotros ya lo sabíamos». La declaración arrancó risas y lágrimas de Roberto y Mariana. Era el inicio de una nueva fase llena de desafíos, pero también de promesas. Con Alberto fuera de la empresa, Roberto comenzó a transformar los negocios, alejando prácticas corruptas e implementando una gestión más ética. Sabía que este cambio sería lento y enfrentaría resistencia, pero estaba decidido a honrar sus valores. Mientras tanto, la relación con Olga continuaba evolucionando. Aunque Roberto aún mantenía una barrera de protección, empezó a incluirla en momentos importantes de la familia, permitiendo que los niños la conocieran como abuela. El proceso de reconstrucción no fue fácil, pero Roberto, Mariana, Pedro y Miguel estaban finalmente juntos, superando el pasado y abrazando el futuro. Más que nunca, sabían que habían encontrado algo invaluable, una segunda oportunidad. El suave sonido de un piano llenaba el ambiente, mientras las velas iluminaban delicadamente la pequeña capilla. El espacio, adornado con flores blancas y toques de verde, exudaba simplicidad y elegancia. Era exactamente lo que Roberto y Mariana habían deseado. Una ceremonia íntima, rodeada solo por las personas que realmente importaban. Ese momento no era solo la unión de dos personas, sino la celebración de una familia reconstruida y de un futuro prometedor. Pedro y Miguel, vestidos con pequeños trajes que los hacían parecer dos miniaturas de Roberto, observaban todo con miradas curiosas y animadas. Para ellos, ese día ya era especial, pero ni imaginaban cuánto significaría. El camino hasta ese momento no había sido fácil. En los meses previos a la ceremonia, Roberto y Mariana trabajaron incansablemente para consolidar el amor que los unía. Él aprendió a ser el compañero que Mariana necesitaba, alguien que no solo protegía, sino que caminaba a su lado. Mariana, por su parte, se permitió confiar y soñar nuevamente.
Sabían que el matrimonio no era solo un ritual, sino un símbolo de todo lo que habían superado juntos. Olga también había recorrido un largo camino. Aunque aún enfrentaba la desconfianza de Roberto, sus acciones hablaban más alto que sus palabras. Se dedicó a reconquistar el respeto de Mariana, mostrándose presente, pero sin sobrepasar límites. La relación con sus nietos florecía, especialmente cuando contaba historias antiguas de la familia o cocinaba sus platillos favoritos. Poco a poco, Roberto comenzó a bajar la guardia, permitiendo que Olga se reaproximara. En el altar, Roberto esperaba con las manos firmemente entrelazadas, pero los ojos brillando de emoción. Cuando Mariana entró, acompañada por Pedro y Miguel, parecía que el mundo se había detenido. Vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, ella era la visión de todo lo que él más amaba: fuerza, belleza y resiliencia. Los niños sostenían sus manos, como pequeños guardianes, mientras caminaban por el pasillo. Al posicionarse al lado de Roberto, Mariana sintió el corazón acelerar. Ese era la concreción de un sueño que ella pensaba perdido para siempre. «Estás hermosa», dijo él en un susurro. Ella sonrió, con los ojos mareados pero llenos de alegría. El momento más emotivo de la ceremonia llegó cuando, frente a todos, Roberto hizo una pausa en sus votos. Se giró hacia Pedro y Miguel, que estaban sentados cerca, y los llamó al altar. Confusos pero curiosos, los niños se acercaron. «Quiero que sepan algo muy importante», comenzó él, arrodillándose para estar a la altura de ellos. «Hoy no es solo el día en que me caso con la mujer que amo. Es el día en que asumo para todo el mundo que ustedes son mis hijos». El silencio en la capilla se llenó de suspiros emocionados y algunas lágrimas entre los invitados. Pedro y Miguel se miraron, con expresiones que mezclaban sorpresa y felicidad. «¿Entonces tú eres nuestro papá de verdad?», preguntó Miguel, con una sonrisa tímida. «Siempre lo he sido», respondió Roberto con la voz entrecortada, «y siempre lo seré». Los niños lo abrazaron con fuerza, mientras la audiencia aplaudía entre lágrimas. Mariana, en el altar, no lograba contener la emoción. Era el cierre perfecto para todo lo que habían pasado. La celebración fue sencilla, pero llena de significado. Después de la ceremonia, los invitados, un grupo selecto de amigos y familiares, se reunieron en un jardín al lado de la capilla. Pedro y Miguel jugaban entre las mesas, mientras Olga, por primera vez en años, parecía verdaderamente integrada a la familia. Conversaba con Mariana, elogiando la ceremonia y los votos, y había algo genuino en su voz. «Gracias por permitirme estar aquí», dijo Olga, sosteniendo la mano de Mariana por un instante. «Sé que aún tengo mucho por demostrar, pero quiero que sepas que estoy intentando». Mariana sonrió, aún cautelosa, pero abierta al progreso. «Estás demostrando que es posible confiar, Olga, y eso ya significa mucho». En medio de la fiesta, Roberto hizo un breve discurso, agradeciendo a todos por estar presentes. Habló sobre el amor, la resiliencia y la fuerza de una familia que no solo sobrevivió a las adversidades, sino que renació de ellas. Hoy, al mirar a Mariana, Pedro y Miguel, veo todo lo que nunca supe que necesitaba. Ustedes son mi vida, y nada cambiará eso. Los aplausos llenaron el aire, pero fue la mirada de Mariana, llena de amor y gratitud, lo que realmente importaba para él. Con la empresa finalmente libre de la influencia de Alberto, Roberto había implementado una nueva era de transparencia y ética en los negocios. Sabía que el legado que dejaría para sus hijos necesitaba reflejar los valores que ahora guiaban su vida. Al lado de Mariana, Pedro y Miguel sentía que estaba construyendo algo verdaderamente significativo. Mientras el sol se ponía, la familia estaba reunida en el centro del jardín.
Pedro y Miguel corrían alrededor de los padres, riendo y jugando. Roberto sostenía la mano de Mariana y ambos se miraron con una sonrisa que no necesitaba palabras. Habían enfrentado la oscuridad, pero ahora finalmente estaban viviendo bajo la luz. Era el inicio de un nuevo capítulo, un nuevo comienzo, lleno de esperanza, amor y posibilidades infinitas. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.